No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Lo demás, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende y esta es la primera reseña que vamos a hacer de libros y para empezar escogí El mito del Sísifo de Albert Camus. ¿Qué tengo que decir de este libro? Lo primero es que probablemente me equivoqué en la lección para introducirme en la filosofía con este libro, porque no es un libro sencillo. Yo pensé que era mucho más fácil de digerir. La realidad es que no lo es, a pesar de que es un libro bastante corto, tendrá que unas 80 páginas aproximadamente. El lenguaje que utiliza, las referencias que hace a otros autores, a otros libros, a personajes de novelas de Dostoyevsky, por ejemplo, a filósofos o a escritores como Kafka, filósofos como Nietzsche y muchísimos otros más que no tengo ni idea quiénes son, hace que su lectura sea un poco compleja. Ahora bien, cuando lo compré y cuando empecé a leerlo, lo hice porque me pareció interesante la forma como Albert Camus hace una comparación entre el mito del Sísifo con la vida humana. ¿Quién era Sísifo? Vamos a empezar por ahí. Sísifo era un personaje de la antigua mitología griega que había sido condenado por los dioses a cargar una piedra. ¿En qué consistía su condena? Tenía que recoger una piedra en la ladera de una montaña, subirla hasta la cima, dejarla caer para volverla a recoger, volverla a subir, que la piedra volviera a caer, volverla a recoger, volverla a subir y así pasar por toda la eternidad. Era una tarea repetitiva, completamente absurda, sin embargo, esa era su condena, la condena que debía pagar. Viendo algunas reseñas sobre el libro, yo veía, pues, antes de leerlo, viendo algunas reseñas, algunos resúmenes muy rápido por internet, yo veía que la gente decía, bueno, Albert Camus compara el mito del Sísifo con lo que es la vida del hombre y por eso es que se considera que Camus es como el padre del absurdismo, por decirlo entre comillas, y que propone que sencillamente la vida es absurda, que no tiene ningún sentido lo que como seres humanos hacemos. Entonces la comparación era en que como ser humano tú te levantas en la mañana, sales a trabajar para conseguir dinero, para comprar comida, para pagar tu alquiler, para después salir a trabajar, volver a poder a tener dinero, comprar comida, pagar alquiler y así sucesivamente pasársela toda la vida. Y es ahí donde, según Camus, aparece el tema del suicidio. Cuando las personas se dan cuenta de que esto es una realidad y que no pueden hacer nada para cambiarla, entonces es donde el suicidio aparece como una opción. ¿Es tan así? La verdad es que no. El libro es muchísimo más complejo que eso y de hecho de las 80 páginas que tiene, 80 y pico, solamente le dedica 3 a hablar del mito del Sísifo. Todo lo demás es un tratado filosófico bastante complejo, muy profundo, que vale la pena leerlo, sí. Probablemente hay que leerlo varias veces para intentar entender qué es lo que dice y sobre todo para cuestionarnos. Cuestionarnos en el sentido de cuál es el sentido que nosotros como personas le queremos dar a nuestra vida. Esa pregunta de si la vida tiene sentido o no le corresponde a cada uno respondérsela y a cada uno darle su propio sentido. Al final ese era como el mensaje central de Camus y en una entrevista le preguntaban si realmente él pensaba que la vida era absurda y él dijo no, por supuesto que no, o si estaba de acuerdo con el suicidio tampoco. El mensaje central del libro era que cada persona tiene que encontrar su propio sentido dentro de lo absurdo que puede ser la vida. Ahora bien, ¿cómo llega Camus a estas conclusiones? ¿O qué es lo que él propone en el libro? Debo decir que buena parte de lo que él dice no lo entendí. Debía haber entendido por lo menos un 20% para ser honestos, pero en este episodio quiero compartirte lo que creo que entendí y por supuesto si alguien de la audiencia tiene más conocimiento o ha leído mucho más este autor y me deja en los comentarios su opinión, estaría yo eternamente agradecido. Lo primero que hay que decir es que el concepto de absurdo para Camus no es un concepto que sea absoluto, es relativo como casi todo en la vida. Probablemente él había leído la ley de la relatividad de Galileo y más adelante de Einstein, porque él dice, un hecho como tal, la vida como tal, por el hecho per se no es absurda. Se vuelve absurda cuando lo comparas con algo. La vida del ser humano en la Tierra, cuando tú la comparas con la inmensidad del universo, y esto los que tienen pequeñas nociones de lo que es astronomía se dan cuenta que es así, de ver lo diminuto, lo pequeño que es el planeta Tierra, en cuestión de espacio y también en cuestión de tiempo, dentro de un universo gigantesco que se estima que tiene más de 13.000 millones de años, y nosotros como humanos en la Tierra pues tenemos muy poco tiempo de vida, tendremos 70, 80 años aproximadamente, pues si lo comparamos con la inmensidad de lo que existe, pues se vuelve absurdo.
Si comparamos el tamaño del planeta con el tamaño del universo, si comparamos el poder o la capacidad de transformación que tienen nuestras decisiones con lo que es la existencia misma, de vuelta nos encontramos con que es absurdo. El conocimiento, lo que nosotros somos capaces de aprender, de discernir en una vida, cuando lo comparas con todo ese universo infinito de ideas, también se vuelve absurdo. A uno no le alcanzaría la vida para poder estudiar todo lo que los pensadores o los grandes filósofos o científicos han descubierto a través de la historia. Si miramos hacia el pasado, son siglos, milenios incluso, desde la antigua Grecia, de ver cómo filósofos como Aristóteles, como Platón, empezaban a tener sus teorías, e incluso matemáticos como Pitágoras, y empezamos a mirar la historia de la ciencia, nos damos cuenta que es demasiado conocimiento y es absurdo pensar que el ser humano sea capaz de digerirlo todo en una vida. Y se vuelve más absurdo pensar lo que nos falta por aprender, porque entre más conocemos, entre más estudiamos, nos damos cuenta que lo que falta por aprender es muchísimo más. Esa comparación es absurda. Y ahí es donde dice Camus, si tú comparas lo que tú eres capaz de hacer con la inmensidad del universo, se vuelve absurdo. Pero ahora bien, absurdo en un sentido bueno o en un sentido malo. Probablemente sea en un sentido positivo. Y él dice, los que se rinden ante ese absurdo, los que se dan cuenta que es así y lo abrazan en el sentido de decir: "Me rindo porque definitivamente no soy nada, mi vida no tiene ningún tipo de significado entre este mar inmenso de ideas", son los que terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque el hecho de que ese absurdo exista, para Camus, es lo que precisamente le da sentido a la vida. Sentido en la manera en que estudiar, intentar avanzar lo más que podamos en la búsqueda, pues, de esos conocimientos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, es precisamente lo que le va a dar sentido a tu vida. Él menciona mucho los muros, él menciona el ejemplo de tenemos muros que nos encarcelan a nosotros mismos, y esos muros nosotros mismos no los colocamos, hasta dónde queremos llegar. Es lo que muchas veces llamamos nosotros zona de confort. ¿Cuál es nuestra zona en la que nos sentimos bien y no queremos salir de ahí? No queremos intentar nada nuevo, no queremos aprender nada nuevo, no queremos estudiar más. Ese es el punto en el que nos sentimos cómodos. Esos muros son los que nos encierran y cuando queremos trascender esos muros es que nos empezamos a dar cuenta del absurdo y empezamos a encontrarle sentido a nuestra vida en intentar avanzar lo más que podamos. Otro concepto que él maneja en este libro, él dice que el suicidio filosófico es la religión. Albert Camus era una persona abiertamente atea y él decía que la creencia en Dios o en cualquier forma de religión era un suicidio filosófico. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Dios, cuando tienes un credo, encuentras una respuesta absoluta a absolutamente todo. Cualquier cuestionamiento, cualquier duda que tengas sobre la existencia, sobre la creación, sobre el conocimiento, sobre el área que sea de la vida, tú inmediatamente vas a tener una respuesta y es Dios. Y si tú no lo sabes, es por voluntad de Él, pero Él que sí tiene la respuesta. Y por eso él lo menciona como un suicidio filosófico en el sentido de que cuando tú crees en Dios, hasta ahí llegas. Vas a dejar de estudiar, vas a dejar de avanzar, vas a dejar de profundizar en cualquier tema porque ya no tiene sentido hacerlo. Ya la verdad absoluta está descubierta y ya sabes exactamente qué hay al final del camino. Ahora bien, en la parte personal no estoy de acuerdo. Acá sí tengo una gran diferencia con Camus, no por el hecho de que él sea de pronto ateo y yo no, porque yo soy una persona que me crié en una familia religiosa y más o menos entiendo la religión y he estudiado la Biblia y he profundizado bastante en algunos temas. De hecho, recuerdo de joven lo que más me apasionaba era estudiar las profecías de Apocalipsis y del libro de Daniel. Y esas profecías tienen conocimientos o tienen para estudiar casi que el infinito, porque son demasiado complejas y entre tú más estudias, más empieza a aparecer y empieza a aparecer y te lleva también a estudiar un poco la historia y todo eso. Y cuando tú estudias la Biblia, por ejemplo, en el caso del cristianismo, si lo estudias a conciencia te vas a dar cuenta que el conocimiento que hay ahí también es casi infinito. O sea, la idea de Camus de que por creer en Dios entonces el conocimiento desaparece me parece errada. Hay una diferencia, eso sí, cuando una persona es atea, no sabe qué hay al final, no tiene idea e intenta descubrirlo a través de la ciencia, a través de la filosofía. Y probablemente el intentar entender eso lo va a llevar a una búsqueda constante de conocimiento que va a ir al infinito. Cuando tú crees en Dios y estás en una religión, sabes que hay al final, sabes que al final del camino está Dios y que por su voluntad creó, hizo las cosas y tiene algún sentido para tu vida. Sin embargo, lo que hay en el camino también se vuelve infinito,
O sea que en ambos lados el conocimiento que tienes por adquirir es demasiado. Y si hablamos solamente del cristianismo, nos quedamos cortos. Si miramos, por ejemplo, el estudio del Corán, el estudio de la Torá, en el caso de los judíos, que entiendo que es una de las religiones que más conocimiento tiene por aprender, porque hay muchísimo por debatir, muchísimo por discutir, y entre tú más avances, más conocimiento va apareciendo. Ahora, si nos vamos al Bhagavad Gita, a religiones hindúes, el conocimiento que hay también prácticamente se vuelve infinito. La diferencia, tú sabes que hay al final, pero el camino que hay que recorrer para llegar desde tu punto hasta el punto final es prácticamente infinito. Y si lo comparas con la propuesta de Camus sobre el conocimiento y la filosofía, terminan siendo prácticamente lo mismo. Sería absurdo comparar todo el conocimiento que tiene el ser humano por aprender dentro de la religión que el conocimiento que tiene por aprender dentro de la ciencia y la filosofía. Son prácticamente temas paralelos y en ese sentido puedo decir que no estoy de acuerdo con la propuesta de Camus. Sin embargo, él tenía sus razones para ser ateo. Hay una anécdota por ahí interesante, no sé si será verdad, pero bueno, quizás no sea tema para este episodio contarla. Sin embargo, él menciona esa religión como el suicidio filosófico porque ahí te estás saliendo del absurdo. Entonces, para concluir este episodio y no hacerlo más largo y más complejo, ¿qué es el absurdo? El absurdo es comparar la existencia del ser humano, lo que somos como persona, lo que podemos aprender, lo que podemos conocer, con la inmensidad del conocimiento que existe. Ese es el absurdo. ¿Ese absurdo es bueno? Sí, porque precisamente meterse en ese absurdo es lo que nos va a dar sentido a nuestra vida. Sería muy triste que ya todo estuviera resuelto. No tendríamos nada por qué luchar, nada por qué aprender, nada por qué intentar absolutamente nada. Y entonces los que deciden como que salirse de ese absurdo o abrazarlo de una manera en la que te estás rindiendo, vas a decir, no hay nada que hacer, son los que terminan suicidándose. Más o menos por ahí entendí que va la idea de Camus. Por el contrario, las personas que aceptan el reto de intentar meterse en eso, de intentar estudiar, de intentar aprender, son los que le van a dar un sentido muchísimo mayor a su vida. Así que bueno, no siendo más, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué opinas de este libro, si ya lo leíste, si es un libro que te leerías, cuáles son tus conclusiones a las que tú llegarías en este tema, entre comparar la vida con el absurdo y todo esto. Para ti, ¿qué sentido tiene la vida? Es una pregunta muy interesante que siempre nos hemos hecho, pero nunca la hemos intentado abordar de una manera seria, como que la obviamos, decimos, ok, sí, es algo interesante, pero dejémoslo de lado. Y bueno, también me gustaría que compartieras este episodio con familiares y amigos a los que tú creas que les pueda servir. Por último, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y no olvides que en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace para que te unas al grupo de WhatsApp por donde estaré compartiendo todos los episodios. Recuerda eso sí que se vienen, siguen las entrevistas normales como siempre se han venido haciendo, van a aparecer tertulias donde va a tener varios invitados y vamos a hablar de diferentes temas y ahora lo que es reseña de libros. Empecé con uno de filosofía, pero no solamente me voy a quedar ahí, cualquier libro interesante que vaya encontrando por el camino y que me parezca buena idea compartirlo contigo, lo estaré haciendo a través de una pequeña reseña como esta. No siendo más, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.